Buenas, mi nombre es Pablo Andrés Recinos Arrecis. Vengo por la tarea estadística, así que sin más demora vengo a explicar esto. Se nos dan estos datos de glucosa en la sangre, todavía de 50 niños en ayunas. Estos datos están desordenados, por lo que antes de nada, lo que haremos será ordenar los datos de mayor a menor, de menor a mayor. El ejercicio consiste en calcule la amplitud de la variable, número de clase, la amplitud del intervalo, realiza la presentación tabular con límites absolutos, límites reales, marca de clase, frecuencia y frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y porcentaje. Entonces, para la distribución de clases o intervalo de clases, tenemos como paso 1 el rango, que es este de aquí, que está la fórmula. Rango, recorrido o amplitud de la variable, se le conoce así. También se tiene en cuenta como existe entre el valor más bajo y el valor más alto, que entre nuestros datos es 77 como el punto más alto y el 55 más bajo. Luego tenemos el número de clases o de intervalos, que se representa con una K, y esta sería su fórmula de acá, que es 1 más 3.322 más logaritmo de n, donde n es el número total de datos que tenemos. Nosotros contamos con 50 datos de los niños extraídos, entonces se realiza la operación que nos da un total de 6.66 y nosotros tomaremos en cuenta el aproximado a este número, que sería 7. Luego tenemos la amplitud de los intervalos de clase. Para calcular la amplitud que debería tener los intervalos, se requiere los resultados obtenidos en los dos pasos anteriores utilizando la siguiente fórmula, que es esta de aquí, representada por una i. Entonces tomamos en cuenta el rango, que es este de aquí, dividido el número de clase, como lo vemos aquí. Y de igual forma, el resultado es 3.14 y lo que haremos será aproximar lo que es aproximadamente es 3. Fórmulas para realizar nuestra tabulación. Los límites absolutos se representan por LA y estos se hacen por medio del valor obtenido al calcular el intervalo. La tabulación es el número de datos que hay en un intervalo, pero se representan en forma gráfica. La frecuencia F es la representación numérica de la tabulación. Los límites reales LR, estos se dividen en dos: límites reales inferior, LRI, y límite real superior, LRS. El LRI se calcula representando 0.5, restándole 0.5 al límite absoluto inferior y sumándole 0.5 al límite superior. En la siguiente es de la misma manera. La frecuencia relativa FR se calcula dividiendo las frecuencias por el total de las mismas frecuencias, que esta sería su fórmula. La frecuencia relativa absoluta se divide de dividir FA por el número total de frecuencias n. Su fórmula es FRA partido Fn. El porcentaje se obtiene multiplicando por 100 las frecuencias relativas. Su fórmula es el porcentaje igual a frecuencia relativa por 100, y la marca de clase representada por MC, o a veces es representada como X, se obtiene al sumar los límites aparentes y dividirlos por 2 en su fórmula. Y a continuación tenemos un ejemplo. Esta es nuestra tabla de trabajo. Como vemos, aquí están los niveles de glucosa y aquí están los
Aquí están nuestros límites. Entonces, a partir de aquí, aquí los niveles de glucosa son nuestros límites absolutos que se calcularon. La frecuencia es la representación numérica de nuestros datos en los límites absolutos. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra frecuencia acumulada sería número 7 más nuestra frecuencia siguiente, que sería 4. Entonces 7 más 4, 11, y así sucesivamente. Por ejemplo, 11 más la siguiente frecuencia, que es 7, nos daría 18. 18 más nuestra siguiente frecuencia, que es 7, daría 25, y así con todas las demás. Los límites reales se dividen en dos: límite real inferior y límite real superior. Se obtiene a la hora de que el límite absoluto inferior se le resta 0.5. Entonces, como vemos aquí, nuestro límite real inferior es 55. A esto se le resta 0.5, lo que nos da 54.5. Y nuestro límite real superior, que sería 57 en este caso, se le suma 0.5, que nos da 57.5. Luego tenemos la frecuencia relativa, que se obtiene al momento de dividir la frecuencia por el total de frecuencias. En este caso, nuestra frecuencia es 0.14, la obtuvimos dividiendo 7 de 50. 50 es nuestro número total de frecuencias, que es el número total de los datos que tenemos. ¿Okay? Entonces, en frecuencia relativa es exactamente, en frecuencia relativa absoluta es exactamente lo mismo que en frecuencia acumulada. Tenemos 0.14 de la frecuencia relativa y le sumamos 0.08, que es nuestra siguiente frecuencia relativa, lo cual nos da 0.14. A nuestro 0.14 le sumamos el siguiente dato de la siguiente frecuencia relativa, que nos da 0.14 más 0.8 nos da 0.22, 0.22 más 0.14, 0.36, 0.37 más 0.14, 0.5, y así sucesivamente. El porcentaje lo calcularemos al multiplicar por 100 las frecuencias relativas. Entonces 0.14 por 100 nos daría 14%. 0.08 por 100 nos da 8, y así sucesivamente hasta llegar en un 100%. Nuestra marca de clase parte de sumar nuestros límites absolutos y dividirlo por 2. Entonces tomaremos nuestro límite absoluto, 55 más 57. Esto lo dividimos entre 2 y esto nos dará 56, que es nuestra marca de clase.